Bueno, buen día. ¿Qué tal? Yo soy Camilo Girado, soy docente de la cátedra. Ya en SEMI habíamos tenido una clase de hemorragia digestiva, así que ahora aquí en interna les voy a hacer una charla de enfermedad coronaria estable, ¿sí? Bueno, antes de avanzar, ese es mi mail. Cualquier duda que les surja de esta clase, pueden escribirme y hacerme la consulta que deseen, no hay ningún problema. Bueno, la idea de esta clase es, como siempre digo, darles las herramientas para que ustedes puedan construir su propio concepto, ¿sí? Si lo pueden hacer con la perfección del David de Miguel Ángel, sería ideal, pero bueno, lo que se pueda, ¿sí? Bueno, la enfermedad coronaria ya deben haber tenido clases de fisiopatología y demás, múltiples asignaturas. Siempre me gusta poner este dibujo, en modo de broma, la evolución del hombre, ¿sí? Desde los primates hasta el hombre moderno, que es el hombre, digamos, obeso, sedentario y que consume comida chatarra, ¿sí? ¿Por qué voy a esto? Siempre me gusta empezar con este artículo, ¿sí? Sobre esta enfermedad, la enfermedad de las arterias coronarias, más que nada la enfermedad aterosclerótica. Es una enfermedad de las sociedades modernas, ¿sí? De la vida moderna y del consumo de alimentos procesados, básicamente, ¿sí? Este estudio es un estudio que se hizo una cohorte, digamos, son unos aborígenes, los imanes, ¿sí? En Sudamérica, que viven en condiciones preindustriales, ¿sí? En ellos se evaluó la presencia de enfermedad aterosclerótica coronaria y de factores de riesgo, ¿sí? En una población que se encontraba completamente aislada de la vida moderna, ¿sí? Eran 1.214 entre hombres y mujeres mayores de 40 años de edad, ¿sí? Toda media eran de 57,6 años, la mitad eran mujeres, ¿sí? La presencia de factores de riesgo, como los conocemos nosotros, bajísima, 6% de obesidad, 5% eran hipertensos, nadie tenía diabetes, el 9% tenían un LDL mayor a 130 y el 28% fumaba, pero la media de consumo fue de 10 cigarrillos en el mes. Se hizo para determinar si tenían enfermedad coronaria una técnica que se llama score o puntaje de calcio, que se hace por tomografía, y en base a la calcificación que tienen las arterias coronarias, se infiere que esa arteria coronaria tiene enfermedad aterosclerótica. Básicamente ese es un resumen sencillo de cómo es el método, ¿sí? Cuando es mayor de 100 ese score de calcio, la cantidad de calcio en las arterias coronarias medidas por tomografía, habla de que hay probabilidad de que tenga este paciente alta enfermedad coronaria aterosclerótica, ¿sí? En los imanes, solo el 2% de toda la población tenía un puntaje de calcio mayor a 100, o sea, que tenía enfermedad coronaria. Entre los que tenían 65 y 74 años, el 72% de los imanes, la gran mayoría no tenía puntaje de calcio era cero, no tenía enfermedad coronaria, frente a un 36% que sí tenía, digamos, que tenía puntaje cero, o sea, que no tenía enfermedad coronaria del estudio MESA, que es el estudio estadounidense, ¿sí? O sea que entre los 65 y 74 años, esta población aislada de la vida moderna, el 72% no tenía enfermedad coronaria, pero una población como la estadounidense, solo el 36% entre este grupo etario no tiene enfermedad coronaria. Bien, por ende, solo un 8% de los imanes tenía un porcentaje de calcio mayor a 100 con respecto al 34% de los estadounidenses. Bueno, ¿a qué va con esto? Que su estilo de vida es una dieta con un 14% de grasas, un 72% de hidratos de carbono no procesados y rico en fibra, ¿sí? Actividad física diaria de 6 a 7 horas en hombres y 6 en mujeres. O sea, era una tribu que se dedicaba a la caza. Obviamente que tenían otras enfermedades, más que nada las infecciosas, ¿sí? Pero es un lindo ejemplo para demostrar dentro de lo que vemos que la enfermedad coronaria es una enfermedad del estilo de vida, de las sociedades modernas y de la mala alimentación, entre comillas, ¿sí? Estas son fotos de los imanes. Así que bueno, después de esta breve introducción, vamos a empezar a hablar de la enfermedad coronaria estable, ¿sí? Como la película El séptimo sello de Ingmar Bergman, es un juego de ajedrez contra la muerte, ¿sí? El as principal que tenemos en esto es la entrevista médica, la anamnesis, más allá de los estudios complementarios sofisticados que tenemos, la anamnesis es clave en esta enfermedad, ¿sí? Bueno, vamos a organizarnos de la siguiente manera, ¿sí?
Vamos a ver un poco de la fisiopatología, qué es la angina, cómo interrogarla, qué podemos encontrar en el examen físico, los estudios complementarios, cómo la vamos a diagnosticar, cómo vamos a estratificar y qué tratamiento le vamos a dar, ¿sí? Les dejo pendiente esta pregunta inicial, ¿sí? Nosotros tenemos un paciente que tiene enfermedad crónica estable y tiene una arteria obstruida, tapada. ¿Qué es lo que hago? ¿Sí? ¿Qué es lo que hago? ¿La destapo? ¿No la destapo? Uno tendería a destaparla, pero ahora vamos a ver si hay que hacer eso o no, y en qué caso hay que hacerlo, y cuándo no. ¿Bien? Bueno, esto se lo recuerdan de semiología, ¿sí? La angina estable básicamente se refiere a enfermedad aterosclerótica estable, a placas que no se rompen, como en este caso aquí pasa en el síndrome coronario, ¿sí? Recuerden que si se rompe, se ulcera o se rompe esta placa aterosclerótica, puede generar una obstrucción completa o parcial, y si es completa, obstruye completamente el vaso, genera un infarto con supra, y si es parcial, puede generar una angina inestable o un infarto sin supra. ¿eh? Cuando la lesión es fija, y decimos que no crece abruptamente, esto limita el flujo y genera isquemia, por ende dolor anginoso, en la gran mayoría de las veces. ¿sí? Bueno, recuerden esto, que es la formación de la placa aterosclerótica, depende mucho del LDL, que se oxida, ¿sí? los macrófagos y las células espumosas, ¿sí? La migración de las células musculares lisas, ¿sí? La síntesis de los componentes de la matriz extracelular, y eventualmente la ruptura y exposición de esta placa con la eventual trombosis. ¿Bien? Lo que nosotros nos referimos ahora a la angina crónica estable, habitualmente se ve a enfermedad, a una placa estable que ha crecido, que ha generado una oclusión de la luz, que esto genera angina de esfuerzo por desbalance entre la oferta y la demanda del delivery de oxígeno, ¿sí? También puede generar disfunción ventricular sin generar angina, o sea, no llega sangre de manera adecuada al ventrículo, y ese ventrículo se llama que se hiberna, ¿sí? Y empieza a deteriorar la función por una isquemia crónica, ¿sí? Y por ahí el paciente no refiere a angina, ¿sí? Aún así se puede presentar de esa manera y puede generar disfunción ventricular. Esta es la placa inestable, fíjense, esto no es el caso que vamos a ver hoy, pero es parte de la misma enfermedad, la enfermedad aterosclerótica coronaria. La placa no genera obstrucción, se puede romper y obstruir la arteria de golpe y empezar y debutar esta enfermedad como un infarto. Recuerden este dibujo, ¿sí? Esto es de los síndromes coronarios agudos, esto lo van a ver luego, pero, no es pero está bueno porque es parte de la misma enfermedad. ¿sí? Placa que se rompe, se genera un trombo, no se ocluye completamente, síndrome coronario sin supra. Puede ser una angina inestable, un infarto sin supra. ¿Bien? Y si se ocluye completamente, genera un infarto con supradesnivel del ST. Bueno, esto es lo que decíamos, la fisiopatología, ¿sí? Hay una reducción de la oferta de oxígeno, más que nada por estenosis de la arteria coronaria, ¿sí? Eso ante un aumento de la demanda, por ejemplo, una actividad física o moverse, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractilidad, la tensión parietal, las propiedades cardíacas, requiere más demanda de oxígeno, pero está reducida la oferta. Eso genera isquemia. Esa isquemia puede generar a su vez disfunción sistólica, diastólica, que empeora aún más la isquemia. ¿sí? La isquemia genera isquemia, ¿sí? Sencillamente como eso. ¿sí? Hay una arteria obstruida, se aumenta la demanda de oxígeno, y esa arteria obstruida no deja pasar, digamos, parte del delivery, y a su vez también hay enfermedad endotelial, que también puede tener alteración en el tono vasomotor y en la vasodilatación coronaria. Esta es la manera de clasificarlos. Hoy vamos a ver esto, los síndromes coronarios estables, ¿sí? o la enfermedad coronaria estable, que es como me gusta llamarla, porque no siempre se presenta como angina. ¿sí? La enfermedad estable, isquémica estable, que son las placas que generan obstrucción y que no están rotas ni complicadas, se puede dividir en enfermedad obstructiva. Digamos, obstructiva se refiere a la infección macrovascular, o no obstructiva, algunas veces puede ser inocua, que es la definición cuando son afectación lo más frecuente de la microvasculatura, ¿sí? que por ahí en la arteriografía no vemos la obstrucción, pero hay obstrucciones o hay enfermedades ateroscleróticas a nivel de los pequeños vasos, que puede generar dolor o isquemia de esfuerzo, ¿sí? por alteración de la oferta en la demanda. ¿Bien? Bueno, angina, esto ya lo saben de semio, ¿sí? La clásica definición de angina es cuando hay la presión retroesternal, pesadez que irradia, o puede que no, al brazo, a la mandíbula, ¿sí? Que puede ser intermitente, pero normalmente dura varios minutos, ¿sí? La angina clásica no es que aparece y desaparece en una cuestión de segundos, eso no es angina, dura unos minutos, ¿sí? O puede ser persistente. Puede estar acompañada de diaforesis, náuseas, dolor abdominal, disnea,
Y también, como decíamos recién, irradiado al brazo o a la mandíbula. ¿Bien? También puede presentarse como dolor. Y hay otra manera de presentarse que son atípicas, que es la que decimos, que el dolor, como decíamos, es epigástrico, que haya indigestión, que el dolor sea punzante, más que nada es punzante, ¿sí? O disnea como un equivalente anginoso, ¿sí? Estos pacientes habitualmente que se presentan con una infiltración atípica son mayores de edad, o sea, mayores de 75 años, digamos, a eso me refiero. Mujeres, ¿sí? Diabéticos, insuficiencia renal crónica o demencia. La angina se clasifica en base a 4 estadios, es muy parecida a la de insuficiencia cardíaca, New York Heart, ¿sí? Pero esta es la canadiense, ¿sí? La angina clase 1 es que la actividad diaria no ocasiona la angina, solo en el ejercicio intenso. La clase 2 hay una moderada alimentación, y puede caminar más de 2 cuadras o subir un piso a velocidad normal, no tiene angina, aparece luego. La clase 3 es ante los pequeños esfuerzos, ¿sí? Caminar menos de 200 metros, no llega a subir un piso por la escalera, ¿sí? Y 4 es incapacidad de hacer cualquier cosa o angina de reposo sin tener el dolor de pecho. ¿Bien? La angina estable, ¿sí? Es la que se precipita con el esfuerzo y que cede a los 5 o 10 minutos, ya tanto con el reposo como con la nitroglicerina subida. ¿Bien? Fíjense que dura entre 5 y 10 minutos, no es que dura un segundo. Si dura un segundo el dolor, ese dolor probablemente no sea angina. Bien, los factores de riesgo, como habíamos visto, los imanes, sí, el factor de riesgo, mídanle el aceite de su hamburguesa, ¿sí? Vienen del estudio Interheart, ¿sí? Que este estudio se hizo en 2004, que abarcó a todos los continentes, 52 países, ¿sí? De aquí salen los factores de riesgo clásicos de los que hablamos, como fumar, diabetes, hipertensión, la obesidad abdominal, los factores psicosociales. Y como factores protectores, el consumo de frutas y verduras, el ejercicio y el consumo moderado de alcohol. Bueno, y la dislipemia también, como aquí de este lado de la curva, digamos, del gráfico, perdón, como, como marcador de riesgo cardiovascular, ¿sí? Estos son los factores de riesgo clásicos. También hay factores de riesgo no clásicos, no tradicionales, ¿sí? Como tenemos la inflamación crónica, ¿sí? Las enfermedades autoinmunes, el consumo de corticoides, ¿sí? La enfermedad renal crónica, el HIV, ¿bien? Estos pacientes uno los tiene que tener en cuenta porque son pacientes también con factores de riesgo para enfermedad coronaria. Pongamos que es un paciente joven que no es diabético, no fuma, no es hipertenso, pero tiene un HIV, tiene una alta carga viral, y si tiene dolor torácico, uno tiene que tener la pauta de alarma encendida porque este paciente tiene un factor de riesgo que no es tradicional, pero no es tradicional y tiene igual el mismo peso, ¿sí? Lo mismo que el paciente sea renal crónico, que tenga una glomerulopatía primaria y tenga enfermedad renal crónica, y no tenga tampoco ninguno de estos factores de riesgo, ¿bien? O que tome corticoides por una enfermedad autoinmune. Siempre tengan en la cabeza estos factores de riesgo no clásicos. Bueno, la enfermedad crónica estable se puede presentar de varias formas, como todo lo que estarán viendo ahora, digamos, como todas las patologías de cualquier parte del organismo. Pero bueno, lo más clásico es que se presente como angina de fuerza, ¿sí? El paciente camina, le duele el pecho, se detiene, ¿sí? Ese dolor de pecho puede ser típico, que le decimos que le oprime, se le va la mandíbula, se le duerme el brazo, o puede ser atípico, pero es con el esfuerzo, camina y le pincha un poco el pecho, eso nos hace dudar. Habitualmente se dice que es estable cuando tiene más de 3 meses de evolución. Si tiene menos de 3 meses de evolución, hay que hacer el diagnóstico diferencial con una angina inestable o un coronario agudo, que ahora lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Puede aparecer disnea, rara vez, la isquemia puede generar disfunción diastólica, y eso ser un equivalente anginoso, es una forma menos frecuente de presentarse, o por ahí obstrucciones crónicas que no llegan a generar angina, pero sí generan hibernación miocárdica y deterioro de la función sistólica. ¿Bien? Y menos raro, síncope o palpitaciones, ¿sí? Obviamente la isquemia puede gatillar o desencadenar alguna arritmia maligna, por ejemplo, anticardia ventricular, y generar palpitaciones seguidas de síncope o palpitaciones. ¿Bien? Pero bueno, se puede presentar de varias formas. Y ahora vamos a trabajar con un caso de una presentación más bien clásica, ¿sí? De este tipo, de esta enfermedad. Vamos con el paciente Jean-Luc, ¿sí? Tiene 45 años de edad y es dislipémico y tabaquista, ¿sí? Factores de riesgo cardiovascular para enfermedad. Consulta por presentar hace 3 a 4 meses dolor torácico de esfuerzo, lo refiere como opresivo, irradiado a mandíbula, al trotar luego de 15 a 20 minutos que lo obliga a detenerse, ¿sí? El dolor es bien típico, o sea, le oprime y se le irradia la mandíbula, pero lo que tiene es que sucede luego de un ejercicio intenso, luego de los 20 minutos de trotar y de correr, ¿sí? Es una clase funcional, digamos que 1, ¿sí? 1/2, pero más bien 1, ¿sí?
después de 20 o 30 minutos de correr, ahí empieza el dolor y tiene que detenerse, ¿sí? Y por este motivo nos viene a consultar, ¿sí? Dice que lo tiene más o menos de 3-4 meses, ¿sí? Entonces, en este contexto, o sea, el dolor es muy típico, o sea, sabemos que es muy probable que el paciente tenga enfermedad coronaria, ya lo sabemos, ¿sí? Así que ahora vamos a ver una enfermedad coronaria estable, porque tiene más de 3 meses y es en clase funcional, ¿bien? Obviamente, ahora voy a seguir avanzando en la clase y vamos a seguir viendo en paralelo este caso, ¿sí? Obviamente, cuando viene un paciente así, hay que hacerle una anamnesis metódica, ver los factores de riesgo que el paciente los tenía, ¿sí? ¿Qué tipo, cómo era el dolor? ¿Qué clase funcional tenía? Si se irradiaba o no, cuánto duraba, desencadenantes, con qué calma y no calma, ¿sí? En este caso, irradiaba, desencadenaba con el ejercicio, calmaba con el reposo, duraba, no lo dije antes, pero duraba 10 minutos, eran todas las características, ¿sí? Podemos pensar en algún diagnóstico diferencial con cada respuesta, si por ejemplo el paciente distinto, viene otra opción, viene y nos dice que el dolor lo tiene hace una semana y media, 2 semanas, y que cada vez aumenta, lo tiene con menos clase funcional, que antes lo tenía cuando caminaba a 2 cuadras, lo tiene cuando va al baño. Entonces eso pensamos más en una angina inestable, ¿sí? O si el dolor pues, viene agudo, el dolor le empezó hace 2 horas, nos consulta, es centroesternal, se irradia al dorso, tiene hipertensión, el paciente nos dice que tiene un aneurisma de aorta, sospechamos que tenga una disección aórtica, ¿eh? En base a lo que van viendo, van orientando, ¿sí? Los diagnósticos diferenciales del dolor torácico ya los han visto todos al detalle, acá hay un repaso, en semiología, hay algunos que son torácicos y otros extratorácicos, siempre tienen que pensarlo en base a lo que le va a decir el paciente, ¿bien? Al examen físico vamos a ver si tiene insuficiencia cardíaca, o sea, si tiene RALE, si tiene tercer tono, cuarto tono, ingurgitación yugular, refugio hepatoyugular, ¿sí? Y en base a lo que encontramos también orienta la diferencia. Jean-Luc lo revisamos, no tiene insuficiencia cardíaca, el examen clínico está bien y no tienen datos que orienten a otro diagnóstico diferencial. Así que estamos pensando que este paciente tiene una enfermedad coronaria estable. ¿Qué estudios complementarios vamos a usar? Vamos a pedir un electro, ¿sí? Habitualmente en la enfermedad coronaria estable el electro es normal en la mitad de los casos. Puede tener ondas Q, que habla de que ha tenido alguna isquemia o algún infarto silente, nuestro paciente en particular, porque empezó ahora, hace unos meses, este dolor. Un bloqueo de rama izquierda, que puede ser por daño miocárdico, ¿sí? O una hipertrofia ventricular izquierda, ¿sí? En el caso de que el paciente tenga una estenosis aórtica. Acuérdense que la estenosis aórtica puede dar dolor anginoso y sin que necesariamente el paciente tenga enfermedad coronaria. ¿Bien? En base a esto, también van a ir orientando y armando el rompecabezas diagnóstico, ¿sí? Pueden encontrar hipertrofia, como en este caso, típico ejemplo, tiene citocolog positivo, ¿sí? Criterio de voltaje. Pueden encontrar, como en este caso, secuelas, fíjense que tiene QS, no hay onda R, en B1, B2, o sea, en cara septal, y también algo en cara anterior, B3, ¿sí? Con trastorno de repolarización secundaria. También tiene hipertrofia, este paciente tiene aumento de voltaje en ABL más de 11 milímetros, así que tiene hipertrofia y una secuela probablemente isquémica, ¿sí? Este paciente, si le hacemos el electro, el paciente que viene con dolor torácico, y encontramos esto, y esto nos apoya más aún en el diagnóstico, es que este paciente tiene enfermedad aterosclerótica coronaria. Esto también pueden encontrar un bloqueo de rama izquierdo, ¿sí? Recuerden, más de 120 o 120 o más de duración del QRS, ¿sí? Las fuerzas dirigidas a la cara lateral, fíjense cómo predominan en B5, B6 de 1 a BL, y ausencia o el primer vector septal muy pequeño, ¿sí? Bloqueo de rama izquierda. Jean-Luc le hicimos el electro y es normal, no tiene ninguna alteración. Bueno, ¿qué seguimos haciendo con nuestro paciente? Llegó, viene con el dolor torácico, típico, anginoso, de más de entre 3 y 4 meses de evolución, factores de riesgo de lipemia y tabaquismo, examen físico no le encontramos nada, el electrocardiograma es normal, vamos a hacerle un ecocardiograma Doppler, ¿sí? A ver qué funcionalidad ventricular tiene, ¿sí? Porque muchas veces la isquemia crónica puede alterar la funcionalidad ventricular por algo que se llama hibernación, o incluso puede llegar a, si es prolongada, persistente, a generar también daño irreversible y necrosis, ¿sí? Sintomática o con síntomas atípicos puede pasar también, ¿sí? La manera que vemos la fracción de eyección, ¿sí? Que es la relación entre el diámetro diastólico. Este es un ecocardiograma, 4 cámaras, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula derecha, aurícula izquierda. Esta es la válvula mitral. Esto es en diástole, que aquí se mide el volumen en diástole, y este es en sístole, fíjense que es más pequeño, ¿sí? La relación entre esto no habla de la fracción de eyección, que no habla de función sistólica, ¿sí? El valor normal es mayor a 55%, ¿sí?
Lo mismo acá nomás únicamente se ve el ventrículo izquierdo. Diástole, sístole, ¿sí? Acá les voy a mostrar una imagen en movimiento, ¿sí? Este es un ecocardiograma Doppler, ¿sí? Que tiene buena función ventricular, buena función sistólica, ¿sí? Este es un eje largo de 4 cámaras, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula derecha, aurícula izquierda. Esto que está acá, la válvula mitral, fíjense cómo aplaude. Y fíjense ahí donde pongo la manito en el cursor, cómo las dos paredes se arriman vigorosamente hacia el cursor. Esa función ventricular es completamente normal, engruesa completamente la pared miocardia. Esto es un eje, miocardia, perdón, esto es un eje corto. Aquí están los músculos papilares, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, septum interventricular. Fíjense cómo engruesa, cómo colapsa la cavidad, lo mismo que acá. ¿Sí? Este paciente tiene una fracción de eyección normal. Fíjense cómo aplaude la válvula mitral. Más del 55%. ¿Sí? Ahora les voy a pasar a mostrar un video de un paciente con una función ventricular deteriorada. Fíjense aquí, en este paciente, cómo la válvula mitral, este es también 4 cámaras que largo, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, aurícula izquierda. Fíjense la válvula mitral apenas abre, no se engruesan las paredes, fíjense, apenas se contrae, lo mismo que acá, ¿sí? Y acá fíjense que no se, este es el septum interventricular, este es el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, fíjense cómo no se engruesa. Eso es un deterioro severo de la función ventricular, ¿sí? Entonces lo hacemos para ver eso, ¿sí? Si hay un deterioro severo, si hay deterioro, y si no hay y si hay también una enfermedad valvular o algún diagnóstico diferencial que nos hayamos pasado por ahí. ¿Sí? Bueno, Jean-Luc le hacemos el eco y es normal, es como el primero, ¿sí? Es así, completamente normal. No tiene ninguna alteración en reposo de la contracción de las paredes. ¿Bien? Perfecto, bueno, seguimos. Le vamos a pedir un laboratorio, ¿sí? Para ver si tiene alguno de los otros factores de riesgo, ¿sí? Con el lipidograma, glucemia, creatinina, hemograma y hepatoscopia, ¿sí? Bueno, le pedimos laboratorio y hasta ahora nuestro camino recorrido en el estudio de Jean-Luc, síntomas, dolor en las clase funcional 1-2, más que nada 1, ¿sí? Porque es después de 20 minutos de actividad física. El examen físico no tiene ninguna alteración, no tiene signos de insuficiencia cardíaca. El laboratorio que le hacemos ahora nos da un LDL de 185, muy elevado, ¿sí? Con triglicéridos de 300, muy elevado, bueno, son más de 150 patológicos. Y glucemia alterada en ayunas, está en prediabetes, 120, ¿sí? Obviamente habría que hacer una PTOG para ver si es diabético o una hemoglobina glicosilada. Pero por ahora podemos decir que es un paciente que tiene prediabetes. El electrocardiograma es normal, el ecocardiograma también tiene buena función ventricular. Entonces, hasta ahora, tenemos un paciente con factores de riesgo, tenemos el diagnóstico clínico de isquemia, la verdad que no nos genera mucha duda, el relato es característico, es típico, es de libro, ¿sí? El dolor opresivo, que se va a la mandíbula, dura 5 o 10 minutos, cuando está 20 minutos corriendo. Entonces, en este paciente no nos queda tantas dudas, sabemos que tiene enfermedad coronaria, ¿sí? Una enfermedad coronaria que no le ha deteriorado el ventrículo, ¿sí? Que los síntomas aparecen cuando hace actividad física a gran intensidad, ¿sí? Y que tiene factores de riesgo. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer con este paciente es confirmar nuestro diagnóstico con algún test, ¿sí? que tiene isquemia, y en base a eso también estratificar, ver si este paciente tiene mucho o poca isquemia, básicamente. ¿Sí? Y en base a eso vamos a definir el tratamiento. ¿Cómo lo hacemos? Con las pruebas evocadoras de isquemia, ¿sí? Que son las pruebas funcionales. Estas pruebas tienen mucho que ver del teorema de Bayes y mucho que ver con la probabilidad pretest, ¿sí? Más que nada la ergometría y el resto de las pruebas también, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la ergometría puede aparecer muchas veces falsos positivos. ¿En qué consiste esto? ¿Sí? Pongámosle una probabilidad previa, pretest, el paciente tiene menos del 20%, yo le hago la prueba, por ejemplo, le hago una ergometría, me da positiva, y como esa probabilidad previa era baja, va a tener una probabilidad post-test que ese positivo sea un verdadero positivo del 50%, o sea, tiene una tasa de 50% de falso positivo, por eso no habría que hacerlo. Como es lo que se hace la ergometría para un auto físico en alguien de 18 años que no tiene ningún factor de riesgo, ¿sí? Tiene una alta chance de tener altos falsos positivos. En cambio, en un paciente que tiene una probabilidad previa moderada alta, ¿sí? Entre el 50%, pongámosle, si la prueba le da positiva, el 90% de chance de que sea un verdadero positivo. Eso se calcula en base a este cuadro. Nuestro paciente, Jean-Luc, tiene 40 y 49 años, tiene angina típica, o sea, tiene una probabilidad previa, ya al tener angina típica, prácticamente ya del 70%, ¿sí? Pretest. Entonces estaría más o menos por aquí. Si la prueba no da positiva, ya prácticamente es un enfermo coronario casi en un 100%, ¿sí? de probabilidad post-test. Y si la prueba no da negativa,
tiene digamos, perdón, nada positiva tiene 100% o entre 90 y 100% de probabilidades de ser un verdadero positivo. Y por eso siempre hay que indicarlo a los pacientes que tienen probabilidad moderada o alta para estratificar. ¿Sí? Bien. Bueno, recuerden, esto es la cascada isquémica, ¿sí? Los cambios que se producen, una vez que se produce la isquemia, se obstruye la luz coronaria, primero hay disminución de la perfusión, eso lo pueden detectar por SPECT, que vamos a ver ahora, disfunción diastólica sistólica, eso se puede detectar con el ecocardiograma de estrés, cambios en electro, con la ergometría, y después de eso viene el dolor. Bueno, a nuestro paciente le podemos hacer una ergometría. La ergometría es un estudio que en realidad, en base a los cambios que hay en el electro, infiere que hay alguna isquemia, ¿sí? Es un estudio bastante indirecto, ¿sí? Y tiene capacidad de detectar enfermedad coronaria cuando es muy grosera, cuando hay muchos vasos comprometidos. Por ahí no detecta enfermedad coronaria leve, ¿sí? Entonces lo que tenemos en cuenta es hacer la ergometría, se coloca en una bicicleta, una cinta, se conecta un electro, dos derivaciones y le toma la presión en cada etapa, ¿sí? Y se lo hacen hacer varias etapas. Vemos si el paciente reproduce los dolores, si tiene dolor de pecho cuando hace esfuerzo, y si cambia el segmento ST y cuánto dura el ejercicio. ¿Sí? El segmento ST habitualmente hace un infra así, digamos, asimétrico descendente, esto es anormal y es positivo para el que. Cuando es ascendente, en este caso, tiene que ser un poquito más profundo, ¿sí? Hasta más de 2 cuadraditos o un cuadradito y medio, ¿sí? Para considerar normal. Pero bueno, no importa, esto es algo técnico. En base a la ergometría, le hacemos la ergometría, si nos da positivo, ahí estratificamos. Si esa ergometría positiva es porque hay isquemia leve o una isquemia importante o porque hay enfermedad de vasos importantes, como la descendente anterior, o de muchos vasos. Eso se hace con el normograma de Liu, que tiene en cuenta la duración del ejercicio, no es lo mismo que haga 1 minuto de ejercicio y le doy al pecho que haga 20, ¿sí? ¿Cuánto se desvía el ST? ¿Cuánto tiene de infra? Y si la angina ¿qué puntuación le da la angina? Si es limitante, si es apenas que siente un dolorcito, en base a eso, uno lo estratifica en bajo, intermedio y bajo. Esta es la ergometría. Después podemos hacer pruebas de imágenes, que son las de elección. Recuerden la anatomía coronaria, ¿sí? La arteria ascendente anterior, ¿sí? La arteria circunfleja y la arteria coronaria derecha, ¿sí? La ascendente anterior que se encargaba por el surco interventricular anterior, la circunfleja que da la vuelta, ¿sí? Irriga más que nada la cara lateral, y la coronaria derecha más que nada la cara inferior cuando da la DP, ¿sí? La ascendente posterior, que también la puede dar la circunfleja, o puede ser por las dos que hablamos de codominancia, ¿sí? Nosotros dividimos al ventrículo izquierdo, acá está un dibujo en 17 segmentos, ¿sí? Fíjense, acá está como cortadito, ¿sí? Transversalmente, esto que está acá es el ventrículo derecho, en múltiples segmentos, ¿sí? Para ver cómo se contrae cada segmento, ¿sí? Y también esto que está acá, imagínense, esto es el ventrículo izquierdo que está cortado en 1, 2, 3, en 4 fetas, digamos. Imagínense que agarro esto y lo aplasto como una torta, ¿sí? Y me queda esto, ¿sí? Me queda el ojo buey, que están los 17 segmentos, ¿sí? Esto de acá representa la cara anterior, que serían todos estos segmentos de acá arriba, así que es cara anterior, ¿sí? Cara inferior, que es perdón, que son estos segmentos de aquí abajo, ¿sí? Esto es cara lateral y cara septal, ¿sí? Se ve todo acá, ¿bien? Cada una corresponde a una irrigación, ¿sí? Acá DA descendente anterior, ¿sí? Cara septal y cara inferior, coronaria derecha, ¿sí? Y cara lateral, predominantemente circunfleja. ¿Por qué hay que saber eso? Porque en las imágenes vamos a ver cada una de las caras y en base a la alteración que haya en alguna de las caras vamos a inferir que está la isquemia en esa arteria, ¿sí? Que hay una alteración en la perfusión o en la contracción de la cara lateral, vamos a pensar que hay una obstrucción en la arteria circunfleja. La ergometría es con ejercicio, como ya dijimos. Y después hay otros estudios complementarios con imágenes, como es el SPECT, que es la tomografía computada por emisión de fotón único, ¿sí? Que se hace con dipiridamol o adenosina, que son vasodilatadores, con ejercicio, se puede hacer con esfuerzo, o con dobutamina, que es un inotrópico positivo, ¿sí? O sea, se hace aumentar digamos, la contractilidad, aumenta la demanda de oxígeno, si hay una obstrucción, no va a llegar la sangre y se va a ver que no se perfunde esa parte del corazón, con el estudio nuclear, ¿sí? Lo mismo con el ejercicio. Y los vasodilatadores funcionan de la siguiente manera, ¿sí? Esto es esta es la arteria coronaria, esta es pongámosle, una rama de la arteria coronaria, esta es la circunfleja y esta es la ascendente anterior, pongámosle por ejemplo, ¿sí? Tiene una estenosis, ¿sí? Normalmente, ¿qué pasa? Los vasos de resistencia finales se dilatan para que mejore la perfusión,
fíjense que normalmente tendrían este tono, pero acá están más dilatados, y mantienen en reposo al paciente sin isquemia, ¿sí? Sin ningún trastorno por esta regulación de la vasodilatación. Esto estaría en reposo, ¿sí? Yo le doy un vaso, fíjense acá está, vaso de resistencia epicárdica, la resistencia arteriolar, ¿sí? Y la resistencia también, esto R3 que amarga acá, es la resistencia de la tensión parietal subendocárdica. Esto es lo normal cuando hay una obstrucción y el paciente no tiene dolor. Yo le doy, fíjense, bueno, hay una disminución de la resistencia autorreguladora para que pueda perfundir bien, digamos, a pesar de la estenosis. Yo le doy un vasodilatador, ¿sí? Entonces disminuyo estas resistencias, que son las resistencias, digamos, arteriolares. Acá fíjense que estaban conservadas del vasodilatador, las disminuye. Entonces hace como una especie de robo, el flujo se va para este lado, ¿sí? Y acá en esta parte va a llegar menos, genera el isquemia, ¿sí? Entonces, de esa manera actúan los vasodilatadores a disminuir la resistencia, redistribuir la sangre. O sea, la sangre se redistribuye si hay una obstrucción acá, ¿sí? Si no hay una obstrucción, se vasodilata los dos y no genera isquemia, ¿sí? Ese es el mecanismo porque los vasodilatadores generan isquemia. Bueno, lamentablemente no los tengo enfrente para preguntarles a ver si se entiende o no, si les queda alguna duda, cualquier cosa me escriben, ¿sí? Entonces, en el SPECT, ¿qué hacemos? Le hacemos, el paciente llega, hace una ergometría, hace el estudio de esfuerzo, o le podemos dar fármacos, ¿sí? Y le inyectamos un radiotrasador de tecnesio 99, ¿sí? Eso va a ir a los cardiomiocitos y lo vamos a ver con el tomógrafo especial que es el SPECT, ¿sí? Lo que vamos a ver va a ser esto, ¿sí? Fíjense, acá están los cortes, ¿sí? Un corte, digamos, de un corte axial, un corte, perdón, este que está acá sería un corte axial, un corte coronal y un corte sagital, ¿sí? Todo el ventrículo izquierdo, fíjense, anterior, inferior, lateral, septal, con el ventrículo derecho, anterior, punta, inferior. Aquí se vería la lateral, la punta y la septal, ¿bien? Esto amarillo quiere decir que se está perfundiendo todo perfectamente, que llega la sangre perfectamente y no hay ningún defecto, ¿sí? Bueno, esto no importa, los defectos pueden ser fijos, reversibles o parcialmente reversibles. Si son fijos quiere decir que no cambian y solo hay que hay necrosis. Ahora lo vamos a ver con el detalle aquí, ¿sí? Este es un paciente en reposo, ¿sí? Acá están los cortes del ventrículo izquierdo, esto es el septal, esto es el anterior, lateral, ¿sí? E inferior. Bien, este otro corte, acá se ve la lateral, septal. Anterior, inferior. Fíjense que está todo amarillo perfecto. Bueno, pongámosle que este paciente sobrecarga, le hacemos hacer un esfuerzo, le damos dipiridamol, que es el vasodilatador que actúa por robo, como les mostré en el gráfico anterior, o le damos dobutamina para aumentar la contractilidad, ¿sí? Ante un aumento de la demanda, vemos que cuando hacemos las imágenes después del esfuerzo, el radiotrazador no llega bien a esta porción. Fíjense que cambia la coloración, acá está amarillo, acá ya se está viendo rojo. En la cara lateral, si hay una hipoperfusión en el esfuerzo de la cara lateral. Esto corresponde a que hay una obstrucción en la arteria circunfleja. Y también vemos aquí, fíjense en la cara inferior, que acá está rojo y acá está amarillo, o sea, también hay un defecto, también en parte del territorio de la coronaria derecha, ¿sí? Probablemente podemos decir que este paciente tiene una isquemia coronaria derecha, ¿sí? Y circunfleja, o una circunfleja que sea dominante, la otra opción, ¿sí? En este caso, este otro caso, fíjense en reposo, fíjense que en reposo hay una falla de la perfusión, ¿sí? Está rojo, esto tendría que estar amarillo, ¿sí? Y se mantiene igual en el esfuerzo o empeora. Esto habla de necrosis, ¿sí? No cambia, ¿sí? Pero le llega menos radiotrasador, eso le llega menos radiotrasador, porque no lo capta el tejido porque está muerto, ¿bien? Pero bueno, este paciente tiene ahí probablemente una secuela, pero cuando le hacemos el esfuerzo, fíjense que también empeora la cara anterior. Acá también se ve bien en la punta y acá también, ¿sí? Fíjense cómo empeora bien la cara anterior, ¿sí? Esto habla de que hay isquemia también en la descendente anterior, ¿sí? Aparte de esta isquemia lateral, que fíjense que también empeora, puede ser una enfermedad de tronco con una secuela. Pero bueno, la idea es que tengan una idea de ver cómo se ve, ¿sí? También se puede presentar de esta manera los resultados, ¿sí? Este es el ventrículo izquierdo, ¿sí? Completamente todo perfundido. Esta es cara anterior, cara lateral, cara inferior, cara septal y la punta. Y esto es cuando está la isquemia, fíjense, hay una isquemia en esta región y eso equivale a un 23%. Nos da el porcentaje de la isquemia. Eso es importante, porque eso nos va a ayudar para determinar la conducta. Bien, lo mismo se puede hacer con la ecografía, el ecocardiograma de estrés, ¿sí? El ecocardiograma de estrés lo que hacemos es también lo mismo, dobutamina, dipiridamol o esfuerzo, pero en vez de verlo con el radiotrazador, lo que hacemos es vemos cómo se contraen las paredes del ventrículo. ¿Se acuerdan que les había mostrado la imagen de los que tenían buena función ventricular y mala? Bueno, lo que ahora acá vamos a ver es
cada segmento, cada porción del ventrículo izquierdo, si se contrae, si se engruesa o no se engruesa, ¿sí? En base a eso vemos si la pared lateral no se engruesa entre el esfuerzo o a la butamina, hablamos que hay una isquemia lateral, probablemente la circunferencia. Es similar, digamos, el fundamento, pero la técnica es otra. Bien, las pruebas funcionales, básicamente las que usamos en ergometría, se hace siempre porque las pruebas de imágenes llevan ergometría cuando lo hacen con esfuerzo, o pueden hacerlas con FARC. Bien, lo ideal siempre es tratar de hacerlo con imágenes que aporta más información, o con ecografía o con espejo, ¿sí? Hay otros estudios que van a leer, puede ser la angiotensina coronaria, esto todavía se está viendo y por ahí puede haber algún cambio, pero por ahora la angiotensina coronaria sirve para ver la anatomía, no sé isquemia o no, uno infiere si hay una lesión importante que hay isquemia, pero bueno, esto sirve más que nada para descartar, ¿sí? Por ejemplo, un paciente joven que tiene 22 años, que no tiene factores de riesgo, pero se tiene que operar de una válvula, siempre uno tiene que descartar que las arterias coronarias estén bien para ese prequirúrgico, es como un paciente que tiene bajo chance de tener enfermedad coronaria, en vez de hacerle un cateterismo, que es algo invasivo y puede tener complicaciones, le hacemos una angiotensina coronaria para descartar la enfermedad. Bien. El score de calcio era lo que habíamos hablado de los imanes. Esto en realidad habla que hay calcio y que hay enfermedad coronaria. No nos dice más nada que eso, ¿sí? No nos dice que era obstruccional y demás. Dice que hay alta carga de enfermedad coronaria. Fíjense, esta coronaria no tiene calcificación, una calcificación moderada y una alta, así con un score de calcio mayor a 100 o 200, que habla de que hay una enfermedad coronaria. Bien. Y la resonancia magnética se usa rara vez como evocadora de isquemia, es cuando, digamos, tiene mala ventana el ecocardiograma, no nos queda otra opción. La verdad que como estudio funcional poco se usa. La resonancia magnética más que nada se usa para ver miocardio, ¿sí? Y para ver miocardiopático. Bien, la pongo acá porque está descrita, pero en la práctica no, es poco utilizada como prueba evocadora de isquemia, ¿sí? Si bien se puede usar, pero es poco utilizada. Está más que nada en el límite, en la frontera del conocimiento. Sí, más que nada más la monotonía. Bueno, en base al estudio que hacemos, ¿sí? A la prueba evocadora que hacemos, vamos a dividir al paciente en si tiene alto riesgo o bajo riesgo. ¿Se acuerdan que en la ergometría yo les había dicho que es el paciente con el normograma de Duke, en base a la angina, cómo la tiene, si la tiene ni bien empieza o al final, cuántos minutos de ejercicio, cuánto tiene ST, lo podemos dividir en riesgo alto, intermedio, bajo. En las pruebas evocadoras de isquemia por imágenes, lo vemos en base al porcentaje de isquemia, el monte de isquemia que nos da el estudio. Si tiene más del 10% de isquemia del ventrículo izquierdo en los segmentos que afectan, son más del 10%, eso hablamos que es un riesgo alto. Si es menos, un riesgo no alto, o sea, o intermedio o bajo. ¿Bien? Y ahora vamos a ver un poco de la geografía coronaria después. Bueno, por ahora, para que se entienda. Jean-Luc nos consulta por dolor anginoso, entonces funcional 1, cuando corre 20 o 30 minutos en el parque, ¿sí? Que lo obliga a detenerte, las características son clásicas. Sabemos que este paciente tiene enfermedad coronaria, ¿sí? Por el examen físico no le encontramos nada, ¿sí? No encontramos insuficiencia cardíaca, en el laboratorio encontramos muy elevado el colesterol, los triglicéridos y una glucemia en rango de prediabetes, un electrocardiograma normal, un ecocardiograma normal con buena función ventricular. Tenemos el diagnóstico clínico de isquemia, el dolor típico, pero debemos confirmarlo y estratificarlo, ¿sí? Entonces hacemos una prueba funcional de evocador, ¿sí? Le pedimos, en este caso, porque el paciente tiene capacidad de hacer ejercicio y le duele cuando hace ejercicio, una prueba funcional con ejercicio. En este caso se le pidió un SPECT, una tomografía convocada por emisión de fotón único, ¿sí? Es una prueba de medicina nuclear que se hace un radiotrazador con tecnecio 99 que capta el cardiomiocito. Si hay alguna obstrucción de alguna arteria, ese radiotrazador no se va a captar, como le mostré en las imágenes anteriormente, ¿sí? Le hicimos eso y nuestro paciente, Jean-Luc, tiene un 5% de isquemia, de monte isquémico, ¿sí? No tiene más del 10, que hemos dicho que era de alto riesgo. Así que tiene una isquemia entre 1 y 10 de moderado, ¿sí? De moderado monte. Así que estratificamos como una isquemia no de alto riesgo. No es un paciente con isquemia de alto riesgo. ¿Alto riesgo de qué? Alto riesgo de generar disfunción ventricular, ¿sí? O algún evento cardíaco. Eso habitualmente por eso se habla de riesgo. Bueno, entonces en este caso, tenemos un paciente con el diagnóstico clínico, hicimos el ecocardio, le hicimos la prueba de premio y nos dio un esquema de moderado, Jean-Luc, así que por ahora vamos a tener que iniciar el tratamiento médico. Si esa isquemia es de alto riesgo, pongámosle que hubiese dado más del 10% o haya tenido algún trastorno en la funcionalidad ventricular,
hay que hacerle un cateterismo, ¿sí? Un cateterismo cardíaco que es una angiografía invasiva para eventualmente estratificarlo. ¿Por qué? Porque esa isquemia de alto monto probablemente me pueda llevar a la disfunción ventricular, ¿sí? Y a la insuficiencia cardíaca. Lo mismo si el paciente tiene disfunción ventricular, probablemente se va a una hibernación o a una necrosis, no lo sabemos, pero esa isquemia de alto riesgo vamos a tener que hacer un cateterismo porque probablemente tengamos que destaparla, ¿sí? Porque está alterando la funcionalidad ventricular. Siempre cuando hay dolor torácico hay que ver que no sea un síndrome coronario agudo. Acuérdense, si en el caso de Jean-Luc nos hubiese dicho que el dolor era en reposo y le duró más de 20 minutos y vino corriendo, ahí piensen que este paciente tiene un síndrome coronario agudo, ¿bien? Si la angina empieza de nuevo, pero empieza con menos, no cuando corre, sino le aparecía cuando iba al baño, ahí al ser paciente probablemente tenga una angina de reciente comienzo y es una angina inestable porque empezó con una clase funcional alta, ¿sí? Más que nada 2, más que 2 llegando a 3, ¿sí? Si el paciente Jean-Luc, por ejemplo, nos cuenta que esto le pasa a los 3 meses, pero en la última semana ahora empezó a tener el dolor cuando va al baño, ¿sí? Eso es una angina inestable, así que eso es un sistema coronario agudo, hay que evaluarlo. Bueno, o que tenga dolor posinfarto, ¿sí? Tuvo un infarto, está internado, se fue y le vuelve a doler el pecho, eso es una angina posinfarto, es un síndrome coronario agudo, probablemente se volvió a obstruir la arteria. Bueno, ¿cuáles son los de alto riesgo? Ya les dije. Básicamente, esta lista no me interesa. Tengan en la mente que si tiene la fracción de eyección deteriorada, ¿sí? En el ecocardiograma basal, o si tiene más del 10% de isquemia en la prueba funcional. ¿Bien? Acá está, ¿sí? Fíjense. Este es más lindo, me gusta más. Si tiene una angina en clase funcional 3 o 4 y isquema más del 10%, este paciente tiene una isquemia de alto riesgo y hay que hacerle un cateterismo porque hay que probablemente destapar la arteria que se le termine dando. Si la isquemia es de moderada, o sea, clase funcional 2 o 1, hay que hacerle tratamiento médico y eventual, si es moderada, eventualmente si no responde, hacerle un cateterismo para destapar, ¿sí? La arteria. ¿Bien? Entonces, el tratamiento es médico, de elección, ¿sí? Medicación, factores de riesgo, modificador de la enfermedad y de la angina. Y eventualmente hay que revascularizar, destapar la arteria. ¿Cuándo? Cuando hay mucha isquemia en la prueba funcional o cuando el ventrículo está deteriorando su función. Los 3 objetivos de tratamiento son aliviar los síntomas de la isquemia, prevenir la muerte cardiovascular y progresión de la enfermedad, ¿sí? Bueno, a los pacientes vamos a tener que primero hacerle cambios de los factores de riesgo, ¿sí? Si es hipertenso, mejorar la presión, con objetivo menor de 14,9, ideal menor de 13,8, de 130,80, ¿sí? Que cese el tabaco, ¿sí? Que deje de fumar. Eventualmente se le puede dar sustituto de nicotina, paraniclina, ibupropión, que son tratamientos farmacológicos. Si es diabético, que tenga una glucosidad menor a 7. Que haga actividad física, ¿sí? De moderada a alta intensidad. Acá, fíjense, actividad física de intensidad moderada. Por ejemplo, no sé, están de lo que pasa en la vida diaria. Si podemos hacer ejercicio, ¿sí? Hacer unos pases de fútbol durante 30 a 45 minutos, corriendo, eso es una actividad moderada, ¿sí? Bailar en un salón durante 30 minutos de actividad moderada, o sea, hay que hacer una actividad moderada, ¿sí? No, correr a 9 kilómetros hora durante 15 minutos es una actividad moderada, o sea, no es caminar 5 o 6 cuadritas, es un poquito más intensa. ¿Bien? Dieta, acuérdense, la parte buena, los ácidos grasos poliinsaturados, las fibras, o sea, frutas y verduras como hidratos de carbono, fitoesteroles, consumo de alcohol, y todo esto lo que hay que evitar, ¿no? Las grasas saturadas, trans, hidratos de carbono refinados, lo que está en la panadería, ¿sí? Y el exceso de alcohol. Acuérdense, la dieta mediterránea, sí, es lo ideal para esto, ¿sí? Fíjense cómo está en la base, todo lo que son frutas y verduras, ¿sí? Consumo de agua, ¿sí? Y digamos, hábitos saludables de alimentación y de actividad física. Acuérdense de los ácidos grasos poliinsaturados, de las frutas y verduras, ¿sí? De pescado, más que nada los de carne negra o roja, ¿sí? Como está acá, el bonito, la trucha, el atún, ¿sí? Tienen alta cantidad de ácidos grasos poliinsaturados, y el consumo moderado de alcohol, ¿sí? Tratamiento de la obesidad, si el paciente es obeso, hay que hacerle una restricción calórica, bien, ejercicios, lo mandamos al nutricionista, etc. Bien. También se puede hacer tratamiento quirúrgico si el paciente es muy obeso, tiene un índice de masa de más de 40, ¿sí? Se puede plantear esto. ¿Bien?
Pero bueno, acuérdense que la parte de la obesidad también tiene factores psicosociales. Este es un trabajo que se hizo en Utah, ¿sí? Que se ve en pacientes post-bypass gástrico. Fíjense que hay una disminución total de las causas de mortalidad, ¿sí? En un 40%. Hay una disminución de la incidencia de diabetes, ¿sí? Y de la enfermedad coronaria, el 60%, y de la diabetes entre un 50 y un 98% disminución de la incidencia de diabetes. Es impresionante los números. Pero fíjense que hay un aumento de la mortalidad en causas no cardíacas como el suicidio, ¿sí? Así que, digamos, esto tiene un componente más allá de, digamos, de lo metabólico, sino que hay un componente eh, antropológico, social, etcétera, que puede llevar a un individuo a la obesidad. Por eso hay que evaluarlo por completo y de todos los aspectos, ¿sí? Bueno, el estrés también es un factor, más que nada es un factor desencadenante, o es un factor que nos lleva a conductas, a malas conductas, ¿sí? Alimentarias y del estilo de vida. Si el estrés nos lleva a comer mal, a no hacer actividad física, y también puede desencadenar, por aumento de la actividad simpática, un infarto. Por ejemplo, una enfermedad que estaba estable, una placa arteriosclerótica que estaba estable, puede estimular a que aumente su actividad inflamatoria y se rompe y genera un infarto, ¿sí? Esto se vio en múltiples. Acá les muestro el clásico, se hizo en casi todos los mundiales, es siempre el mismo trabajo. Este es del Mundial 2006, ¿sí? Que se ve infartos en Alemania, ¿sí? Se hizo cerca de Múnich y sus alrededores, ¿sí? Fíjense, estos son los infartos, cómo aumentaron entre el Mundial y luego cómo vuelven al basal, ¿sí? En mayo, junio, fíjense que hay picos. Y los dos picos más importantes, obviamente, se dieron en el partido con Argentina y Alemania, ¿sí? En el que perdimos por penales, eh, con más grado de estrés, ¿sí? Y en la eliminación de Alemania por Italia, ¿sí? Una vez que se quedaron afuera del Mundial, ya los alemanes no se infartaron tanto, ¿bien? Obviamente estos pacientes tenían enfermedad coronaria y este estrés hizo que se infartaran, digamos, no es que les generó el infarto ese único factor, ¿bien? No sé si se comprende. Bueno, hay que modificar el estrés, hay que modificar la obesidad en lo posible, ¿sí? Hay que hacer actividad física y después le podemos dar fármacos, ¿sí? Los pacientes con angina estable, o con este caso, como confirmamos, siempre hay que darle antiagregación plaquetaria, eso es por si hay erosiones en las placas para, que no, para evitar un infarto, para que se ocluya de golpe. Aspirina 100 miligramos día, lo que sea, disminuye el infarto de miocardio, la muerte y la mortalidad. Si tiene alergia, se puede dar inhibidores del ADP como el clopidogrel. Eh, Inhibidores de la ECA, uno lo da si el paciente tiene disfunción del ventrículo, o sea, si tiene algún deterioro de la fracción de eyección, si es hipertenso, si es diabético, si tiene enfermedad renal crónica. Si no tiene ninguna de estas dos, puede uno no usar, no darle IECA, ¿sí? Estatinas hay que darle a todos los pacientes a altas dosis, rosuvastatina entre 20 a 40 miligramos y atorvastatina en 40 a 80. Esto reduce la mortalidad por cualquier causa en un 22% y también reduce la enfermedad, digamos, la muerte por enfermedad coronaria e infarto. El objetivo de LDL que queremos encontrar en estos pacientes es menor a 70 o incluso a 50, ¿sí? Depende, cuanto menos mejor, ¿sí? Si logran un LDL menor de 50 mejor, con menos de 70 es aceptable, obviamente porque estos fármacos pueden tener algún grado de intolerancia. ¿Bien? Acuérdense que las estatinas, esto lo habrán escuchado, aparte de ser inhibidores de la hidroximetilglucosa reductasa, tienen otros efectos, son pleotrópicos, que son efectos antiinflamatorios en la placa. Disminuyen la proteína C reactiva, la respuesta TH1, etc. ¿Bien? Estos fármacos son modificadores de la enfermedad, disminuyen el infarto y la muerte, la aspirina y la estatina que le vamos a dar a todos los pacientes. ECA únicamente se disfunción ventricular, hipertensión, diabetes, insuficiencia renal. Y los nitratos se pueden usar si el paciente tiene angina. Más que nada no reducen la mortalidad, sino que mejoran la tolerancia al ejercicio, ¿sí? Los beta bloqueantes también disminuyen la angina, disminuyen el umbral anginoso, y si el paciente anteriormente tuvo un infarto, disminuyen también la mortalidad, ¿sí? Se pueden usar varios, atenolol, como siempre uno busca, depende del paciente que tenga, pero los selectivos, bisoprolol, metoprolol, ¿sí? Beta 1 selectivo. Y la frecuencia cardíaca entre 50 y 60 es el objetivo que uno busca, ¿sí? Habitualmente uno usa beta bloqueantes como antianginoso, y si con eso sigue teniendo angina, ahí va los nitratos, ¿sí? Preferiblemente siempre optamos por los beta bloqueantes. Si el paciente es asmático o tiene intolerancia, como segunda línea pueden usar los bloqueantes cálcicos, ¿sí? Más que nada el verapamilo y el diltiazem, que son los que tienen efecto
predominantemente cronotrópicos negativos, ¿sí? Son mayores, más que nada bloqueadores del nodo del culo ventral, ¿sí? Bueno, entonces nuestro paciente Jean-Luc vino, vamos a hacer todo el repaso otra vez, ¿sí? ¿Cómo llegamos hasta acá? Vino por el dolor de pecho, ¿sí? Cuando corría, hacía la actividad física, ¿sí? A los 20 o 30 minutos, clase funcional 1, dolor típico. Lo revisamos, no tiene insuficiencia cardíaca, le hacemos un electro normal y le hacemos un ecocardiograma, es normal. Tiene buena función ventricular. Le pedimos un laboratorio como que tiene el LDL por las nubes, 185, los triglicéridos elevados y un estado prediabético. Dijimos, bueno, este paciente ya sabemos que tiene enfermedad coronaria, probablemente lo más probable por el relato que nos hace, le vamos a pedir una prueba de vocabulario de isquemia, más que nada para confirmar el diagnóstico, no porque el dolor era dudoso, y para ver cuánta isquemia tiene. Se la pedimos, le pedimos un SPECT, y vemos que tiene un monto isquémico del 5% en el territorio de la coronaria derecha, ¿sí? Vemos que la cara inferior disminuye la coloración, ¿se acuerdan? La amarilla que se veía, eso cambia igualmente, pero para que entiendan. Entonces, y en base a los segmentos que afecta de esa cara inferior, nos da el cálculo que tiene 5%. Eso te lo informa el médico que hace el estudio. ¿Bien? Entonces, con ese monto isquémico que es moderado, no vamos a ir directamente a hacer un cateterismo y ver la coronaria derecha y destaparla, porque no está dando tanta isquemia, ¿sí? El dolor de pecho es en clase funcional 1, ¿sí? Y el ventrículo funciona bien en reposo, y también en el esfuerzo. Cuando tiene isquemia no cae la fracción de eyección. Entonces vamos a tratar de tratar su enfermedad. Entonces le vamos a dar aspirina, le vamos a dar atorvastatina para disminuir el LDL, que lo tiene en 185 para llegarlo a menos 70, le vamos a dar cambios en el estilo de vida, ¿sí? Que empiece a caminar, ¿sí? Que empiece a tener dieta, digamos, dieta mediterránea, o sea, consumo similar dieta mediterránea, digamos, ¿no? Consumo de frutas y verduras, que disminuye el consumo de grasas, y le vamos a dar un beta bloqueante, por ejemplo el bisoprolol, 5 miligramos día, para bajar el umbral anginoso, ¿sí? Como antianginoso. Y ECA no le vamos a dar específicamente por ahora, porque no tiene hipertensión, no tiene deterioro de la face y no es diabético, por ahora, capaz que le hacemos una PTOG y nos da que es diabético, y ahí sí le agregaríamos el IEC, enalapril, ¿sí? Esto es lo clave en esta enfermedad, cambien el estilo de vida. ¿Por qué? Porque la enfermedad coronaria es una enfermedad de todas las arterias, de todo el árbol coronario, ¿sí? Que haya una obstrucción fija, no quiere decir que si yo voy y le pongo un stent, curé la enfermedad coronaria. No la curé, porque la enfermedad está en todas las arterias, ¿sí? Está en todo el árbol vascular, ¿bien? Lo que cura y lo que mejora el pronóstico de esto es mejorar el LDL, mejorar los factores de riesgo, que haga actividad física y que cambie su estilo de vida, ¿sí? Porque si, por ejemplo, hay una obstrucción, yo se la destapo, pero él sigue teniendo el mismo estilo de vida, no modifica, en otras placas que por ahí capaz que no generan obstrucción, porque son placas chicas, se rompen y le hacen un infarto. Le genera un infarto porque genera la oclusión del vaso de manera aguda. ¿Bien? Por eso lo importante es modificar o tratar la enfermedad aterosclerótica, no obstrucción. Obviamente que si la obstrucción es muy importante y ese paciente le está generando disfunción ventricular, le está generando arritmia, uno la va a revascularizarlo, le va a colocar un stent o le va a hacer un bypass. Pero ante determinados casos seleccionados. Obviamente uno con esto estratifica a quién sí y a quién no. Obviamente este paciente en su evolución y en su seguimiento, por ahí capaz que en algún momento le empeora su monto isquémico, ¿sí? Empeora su angina y tenemos que ir a revascularizarlo. Pero en este caso inicialmente no. ¿Bien? Espero que se entienda, ¿sí? Lo malo del no tener interacción es que no podemos hacer preguntas o respuestas, pero bueno, cualquier cosa me escribe. Resumen del tratamiento farmacológico: aspirina, bisoprolol, atorvastatina, enalapril, ya vuelta vez, o cualquier IECA, si es diabético, hipertenso, o tiene renal crónico, o tiene disfunción ventricular izquierda. Nitratos y bloqueantes cálcicos si tiene intolerancia a los beta bloqueantes, y nitratos se pueden usar siguiendo. Revascularización. ¿A quiénes vamos a revascularizar? ¿Sí? Al contrario de los síndromes coronarios agudos, bueno, así que si el paciente tiene un infarto, síndrome coronario agudo, lo primero que voy a hacer es destapar la arteria. En este caso, en enfermedad estable, podemos parar la pelota y estratificarlo con tiempo y ver qué hacer, ¿sí? Por eso, al contrario, acá les puse que en un síndrome coronario agudo, la revascularización en la enfermedad coronaria estable no disminuye la mortalidad o el infarto de miocardio, ¿sí? Lo que va a disminuir la mortalidad y el infarto de miocardio en la enfermedad coronaria estable o aterosclerótica va a ser los cambios en el estilo de vida, que mejore su LDL, que se deje de depositar LDL oxidada en su endotelio, ¿bien? O en la parte en su endotelial, ¿bien? Y que disminuya la inflamación de su
su árbol arterial coronario. ¿Bien? Excepto criterios anatómicos. Acá le puse un tronco, claramente. Si el paciente viene porque tiene angina estable, pero de hace 3-4 meses, cuando está en clase funcional 3, cuando va al baño, ¿sí? Le hago un ecocardiograma y tiene el deterioro de la función sistólica, le hago una coronariografía y tiene el tronco con una obstrucción del 70%, obviamente ese paciente nadie duda que hay que revascularizarlo. Habitualmente cuando hay afección del tronco no se coloca stent, sino que se hace un bypass, ¿sí? O una cirugía de revascularización mecánica. Esto obviamente está avalado por estudios científicos, ¿sí? El más conocido, el estudio CARIS, o curas castellanizados. Este estudio se dividió a los pacientes en dos grupos que se le revascularizaban sus lesiones indistintamente, o sea, sistemáticamente llegaba el paciente, le hacía un cateterismo, las lesiones que había obstrucciones se les colocaba el stent, y digamos, se colocaban stent, perdón, los que le digo, y a otros pacientes no se le colocaban stent, y se veía que pasaba a largo tiempo, ¿sí? Obviamente a todos los pacientes se le daba tratamiento médico, estatinas, aspirinas, etc. ¿sí? Obviamente que los criterios de exclusión de este trabajo eran los pacientes que tenían enfermedad en el tronco de la coronaria o en la arteria principal descendente anterior, ¿sí? Lesiones severas. Esos pacientes estaban excluidos, ¿sí? Y eso sí se revascularizaban porque eran lesiones de alto riesgo anatómico. ¿Bien? Entonces este paciente se evaluaban lesiones, por ejemplo, que tenían en una coronaria derecha, en una circunfleja, se le ponía stent y al otro paciente no. ¿sí? Esto se siguió a largo plazo y se vio que no había diferencias, ¿sí? En el seguimiento del estudio, ¿sí? Incluso llegó hasta seguir hasta 15 años, no había diferencia en la mortalidad, ¿sí? Entre los que inicialmente como abordaje inicial se le colocaba o se revascularizaba contra los que no. Obviamente que los que no se revascularizaban, al inicio uno le daba el tratamiento médico, pero si en el transcurso o en la evolutividad de su enfermedad ese paciente empeoraba su monto isquémico, además, obviamente que uno lo iba a revascularizar. ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que a no todos los pacientes sistemáticamente hay que revascularizarles o abrirles las arterias, ¿sí? Sino que hay que estratificarlos bien y seleccionar al que realmente le va a generar un beneficio. ¿sí? Que son los que tienen alto monto isquémico, vuelvo a repetir, los que tienen angina a poca, digamos, angina de clase funcional 3, 2-3, sin que hablar en clase funcional 4, estable me refiero, ¿sí? Estable. Digamos, esos pacientes nadie duda en que hay que revascularizar, ¿sí? O que tengan disfunción de la ventrícula. Después se siguió haciendo el seguimiento y a largo plazo, después de 15 años, no hubo diferencias en la sobrevida en los pacientes que inicialmente se les colocó stent, más el tratamiento médico, y los que solamente se les hizo tratamiento médico, ¿sí? En enfermedad química estable. Estudio Coraje, ¿sí? Hay que tener coraje para hacerlo. Estudio CARIS, ¿sí? Clásico de... Bueno, otra vez esto es lo mismo, bien, entonces vamos a cambiar un poquito el escenario, pongámosle que Jean-Luc le hicimos el ecocardiograma, él nos consultó y encontramos un deterioro, le encontramos una fe del 40%, un deterioro moderado, ¿sí? Hicimos el SPEC y tiene un monto isquémico del 25%, un gran monto isquémico, más del 10%, ¿sí? Ahí, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a dar aspirina, le vamos a dar isoprolol, le vamos a dar atorvastatina, como habíamos hecho con el otro Jean-Luc, pero acá sí le vamos a pedir un cateterismo para evaluar esas lesiones, ¿sí? Para ver a qué nos enfrentamos, ¿sí? Para ver si hay lesiones severas que haya que revascularizar. Acá sí vamos a ir a revascularizar las obstrucciones porque ya está afectando la función ventricular, ¿sí? Y ya la isquemia que tiene es mucho. Esa isquemia está hibernando o incluso necrosando, digamos, cardiomiocitos de manera, no, digamos, de manera, por decir de alguna manera, silente o cuando hace el esfuerzo, ¿sí? Para que se comprenda. ¿bien? Acuérdense, cuando le hacemos un cateterismo, la lesión significativa es cuando son de más del 70% de la luz o más del 50% en el tronco, o tengan más del 50% con un FFR positivo. ¿sí? FFR positivo, lo van a leer, es cuando es una manera de evaluar la reserva coronaria que ahora les voy a mostrar para que se entienda. ¿sí? Acá está, este es vamos a mandar el video, la minimación. Bueno, esto que está acá pongámosle que era descendente anterior, ¿sí? En el inicio acá está el tronco, tiene una presión de 100, y distal tiene una presión de 100, ¿sí? Uno divide 100 por 100 y
la reserva de flujo regional le da 1. Eso es lo normal, ¿sí? Que, digamos, que aquí y acá esté igual, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Pongamos que tiene una obstrucción, metemos un catéter para, medimos la presión acá, nos da 100. Entonces avanzamos por la arteria, ¿sí? Nos vamos luego de la obstrucción coronaria y medimos la presión acá, ¿sí? Entonces esa presión nos da 70, ¿sí? Entonces, 100 sobre 70 nos va a dar una relación de 0,7, ¿sí? Eso cuando el paciente tiene, digamos, en realidad acá marca 0,75, pero bueno, si tiene menos de 0,8, ¿sí? Nos habla que esa lesión es causante de isquemia, ¿sí? Más allá del porcentaje que uno vea visualmente, porque visualmente por ahí puede ver que tiene 50% y realmente esa lesión causal isquemia, porque el FFR nos da una diferencia de presión entre el inicio y después de la lesión, ¿sí? O capaz que la misma lesión del 50% por ahí tiene un FFR normal y no nos da isquemia, porque eso depende mucho de, digamos, de la autorregulación coronaria. Bien, esto es, si por si lo leen no tienen por qué saberlo, pero se los pongo, porque por ahí en los libros habla algunas veces del FFR, ese es el FFR. ¿Sí? Eh, entonces esta lesión, acá en este ejemplo, tiene menos de 0,8, esta lesión causa isquemia. ¿Sí? Entonces esta lesión en el contexto de este paciente con deterioro de la función y alto monte isquémico, hay que revascularizar. Entonces, a ver si aquí a medida que avanza el video, se los mostramos. Fíjense, entonces, esa lesión se decide revascularizar, entonces se va, ahora vamos a ver la animación, se va y se coloca un stent. ¿Sí? Así se infla y queda el stent. Fíjense que la enfermedad coronaria no se curó, sigue estando ahí abajo. ¿Sí? Esto es un paliativo porque tiene deterioro de la función ventricular del paciente, y tiene mucho territorio isquémico, que eso es lo que le está generando el deterioro de la función. Pero en realidad, para que mejore esto, ¿sí? Por eso le muestro de época detenido, hay que fármacos y cambian el estilo de vida. Bueno, le pusimos el stent, medimos ahora la presión, nos da 98, ¿sí? Y entonces 100 dividido 98, el FFR, el flujo regional, no 0,98, o sea, ya esa lesión no tiene isquemia, ¿sí? En más del 0,9 se dice que la revascularización fue óptima. Bueno, son detalles técnicos, pero es para que se hagan una idea de qué es esto, ¿sí? Entonces uno puede, cuando uno hace cateterismo, ve obstrucción. Entonces uno, ¿cómo sabe? ¿Esta obstrucción es importante o no? Y en base a que si es más del 70%, o si tenemos FFR, si la lesión tiene más del 50% y el FFR es positivo. ¿Bien? Eso igual no importa, esto se lo muestro para que sepan de dónde sale, pero eso obviamente se le van a informar. Ustedes, como tienen un paciente y le piden el cateterismo, va a venir el informe a decir, bueno, tiene una lesión significativa en la DA. El que lo hace lo va a definir en base a si la lesión es más del 70 o si tiene más del 50 con isquemia documentada por FFR. ¿Qué es eso que nos interesa? Acá le muestro, bueno, esto ya. Acá hay una imagen de un cateterismo, ¿sí? Esta es la coronaria derecha, ¿sí? Está detenido, ¿sí? Acá está el catéter que está haciendo la inyección de contraste, ¿sí? Acá hay una lesión, fíjense cómo disminuye la luz, esta lesión es del 70%, ¿sí? Y acá tiene otra lesión distal antes de dar la descendente posterior del 80%. Esta es la coronaria izquierda, ¿sí? Este es el tronco de la coronaria izquierda, esta es la circunfleja, y esta que está acá es la descendente anterior. Fíjense que la descendente anterior tiene ahí una obstrucción de su luz, y esta es la primera diagonal, que está casi subocluida en un 99%. 70% de lesión de A, 99% en la primera diagonal. Esto así es como se ve una angiografía. Bien, entonces, nosotros le hacemos, vamos con Jean-Luc. Jean-Luc, ahora el otro Jean-Luc que nos vino, no el primero. El primero lo dejamos con tratamiento médico. Nos vino el segundo que tiene FEI del 40 y 25% de monto isquémico en la prueba evocadora de isquemia. Bien, le hacemos el cateterismo, nos van a informar en base a si tiene más del 70% de obstrucción o más del 50% con FFR positivo, qué lesiones significativas tiene ese paciente. Si tiene una sola, probablemente es fácilmente accesible, se le pone un stent, pero por ahí hay muchas lesiones, como en este caso, complejas, que están ahí en el codo, o hay una así, que acá es muy difícil poner un stent porque obstruye esta arteria, y demás. Esto se calcula un score que se llama syntax, en base a qué complejidad tiene la anatomía, y si hay muchas lesiones, o hay, por ejemplo, acá hay una lesión, acá hay otra, no, o sea, poner un stent acá, otro acá, es como
como que no tiene mucho sentido, el paciente por ahí se va a beneficiar con una CRM, con el bypass, con hacer puente. Entonces se calcula este score, si es más de 22, uno habla que es una enfermedad compleja y hay que hacerle una CRM. Esto es lo que se hace digamos, cotidianamente, ¿sí? No es algo que tengan que saber, pero se los muestro para que se hagan una idea. La angioplastia, ¿cuándo le vamos a poner un stent? Cuando tiene un vaso, por ejemplo, tiene una coronaria derecha con una obstrucción del 80 y el resto de las coronarias está normal, le pongo el stent y listo, se solucionó esa lesión, pero obviamente la enfermedad sigue y hay que tratarla con cambio de estilo de vida. Si tiene dos vasos de buena función, ¿sí? Y si tiene tronco coronario izquierda, habitualmente uno le hace un bypass. ¿Por qué? Porque si pone un estén en un tronco se puede poner, pero si se llega a trombosar ese estén, ese paciente tiene mucho riesgo de muerte súbita. Obviamente, si es un paciente muy añoso y por ahí tiene mucho riesgo quirúrgico, se puede por ahí colocar un estén, pero no es lo ideal. ¿Sí? Lo ideal es colocar, si hay una lesión en el tronco, hacer un puente, ¿sí? Un bypass. Esto es como se hace de vuelta. Esta es muestra otra animación de cómo se hace una geografía, ¿sí? Fíjense cómo la arteria está toda enferma, ¿sí? Se coloca se va con el catéter, se avanza, ¿sí? Hasta la lesión, ¿sí? Fíjense, esta lesión es casi del 90%, ¿sí? Se pasa la lesión, esto es un balón que está desinflado, ¿sí? Lo que está aquí, y se insufla, y se abre, y la lesión se aplasta. Esto no cura nada, fíjense, la enfermedad trifosfática sigue estando, ¿sí? O sea, cura esa obstrucción, disminuye el monte isquémico y hace que nuestro paciente, por ejemplo, Jean-Luc, mejore la función ventricular y no esos miocitos invernados pasen a perder viabilidad y se mueran. ¿Bien? Y ahí se coloca el stent y mejora el flujo. ¿Sí? Bueno, lo mismo que le mostré recién. Bueno, CRM, que es el bypass, ¿sí? Se hace cuando hay tronco coronario izquierda en la cateterismo. Si hay tres vasos o la enfermedad es compleja por el síntesis, como le decía, ¿sí? Si tiene tronco, descendente anterior, circunfleja, una derecha, uno trata de no poner tantos stents, sino hacer una CRM porque esto dura mucho más tiempo y obviamente tiene el riesgo quirúrgico, pero dura mucho más tiempo y es mucho mejor para estos casos. ¿Sí? Bueno, acuérdense que la CRM se puede hacer con puentes venosos, desde la aorta, por ejemplo acá la coronaria derecha, con puentes arteriales, y que se saca digamos, una mamaria, se puede bajar la mamaria, ¿sí? Y hacer un puente directamente desde la subclavia hacia la descendente anterior. ¿Bien? También se pueden hacer puentes secuenciales, bueno, etc. Bueno, para terminar, porque ya se hizo un poco largo, acuérdense que son enfermedades de las sociedades modernas, acuérdense de los imanes, ¿sí? Acuérdense que la inflamación juega un rol muy importante en las placas, ¿sí? Es una enfermedad de todo el árbol coronario, que el peor de tratamiento es por modificación del estilo de vida de los fármacos, y la revascularización, o sea, colocar esteno o hacer una CRM, va a depender en base al monto de isquemia, a los síntomas, a la clase funcional de su isquemia y a la función ventricular, ¿sí? Por ende, si el paciente tiene mala función ventricular, uno opta por hacer un tratamiento invasivo más el tratamiento médico, ¿sí? Y revascularizar. Si tiene mucho monto isquémico, más del 10% en la prueba funcional, uno también opta por tratamiento médico y revascularizar. Pero si el paciente tiene buena función ventricular, poco monto isquémico y no tiene, digamos, y los síntomas son en clase funcional 1 o por ahí en 2, puede darle tratamiento médico y ver cómo evoluciona y seguirlo y no hacer un cateterismo de arranque como estrategia inicial. Por ahí capaz que ese paciente cambie su estilo de vida, mejora y nunca va a requerir un cateterismo y nunca va a requerir una revascularización y vive mucho tiempo sin ningún problema cardiovascular. ¿Sí? Eso es lo clave en esta enfermedad. ¿Sí? Lo que entiendan es que es una enfermedad de todo el árbol coronario, no es de un lugar donde se trata. ¿Sí? Todo diferente, obviamente, al síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo siempre hay que hacer el cateterismo enseguida porque hay que destapar la arteria porque esa arteria se tapó de golpe y está muriéndose de los cardiomiocitos. Lo digo así para que se comprenda. Bueno, acuérdense, actividad física, dieta mediterránea, no fumar, fármacos, y la revascularización más chiquita es como a los pacientes que realmente lo necesitan y seleccionarlos. ¿Sí? Así que bueno, espero que esto obviamente siempre hay que interpretarlo paciente por paciente. Estas es las medidas de Velázquez, hay que hacer una interpretación como hace Picasso. Cada uno que le hizo Picasso, ustedes hagan la suya de su paciente y en base a eso definen, no tratar a todos igual.
Bueno, espero que se haya comprendido. Lamentablemente no podemos tener interacción, pero cualquier duda o algo que les surja después de ver la clase y leerlo del libro, me pueden mandar un mail y consultarme, ¿sí? Así que bueno, chicos, nos vemos, nos estamos viendo virtualmente en alguna otra charla y bueno, éxitos en esta cursada. Hasta luego.